Es un gusto saludarlos, mis queridos hermanos, para comenzar un nuevo estudio de la palabra de Dios. Y en esta ocasión estudiaremos sobre las dos resurrecciones que aparecen en la Biblia. La Biblia habla de dos resurrecciones, tiene mucho contenido sobre esto, aunque últimamente este tema pareciera estar en la ignorancia. Hoy vamos a estudiarlo, por eso te invito a tener una Biblia a mano. Te invito a tomar nota de los versículos para que luego puedas en tu casa repasar este tema y comprobarlo con la palabra que tienes en tu casa. Es momento, hermanos, de que no le creamos a nadie. Y quiero decírtelo de frente, tú no me tienes que creer a mí. Es un momento que solo debemos creerle a la Biblia. Y solo aquellos que hayan estudiado diligentemente las Escrituras y hayan recibido el amor de la verdad en sus corazones, solo ellos serán protegidos de los poderosos engaños y distracciones que hoy están cautivando nuestro mundo. Solo mediante el estudio de las Sagradas Escrituras. Quiero decirte en primer lugar que el asunto de la resurrección es uno de los temas fundamentales en la Biblia, ya que dice 1 Corintios 15 que si Cristo no resucitó, nuestra fe sería vana. No tendría sentido nuestra fe. No tendría sentido estudiar, leer, orar. Todo sería en vano. Pero si Cristo resucitó, entonces también tenemos la seguridad de que nosotros también resucitaremos. Te invito a buscar en el libro de Juan. Yo voy a leerte todo textual porque es importante que le creamos a la palabra de Dios. Juan capítulo 5, versículo 28 y 29 dice lo siguiente: No os maravilléis de esto, porque vendrá la hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron el bien resucitarán para vivir, pero los que hicieron el mal resucitarán para ser condenados. No hay que maravillarse de esto porque es una verdad ya asentada en la palabra, bien fundamentada, de la cual tenemos mucha información. Todos aquellos que murieron, dice la palabra, no dice que están en el cielo, tampoco dice que están en el infierno. Dice que están en los sepulcros, están muertos. Y la Biblia compara el morir como un sueño. Para Jesús están durmiendo, porque pronto los levantará. Pero dice que todos pronto serán resucitados. Los que hicieron lo bueno, los que creyeron a Jesús, los que obedecieron la palabra, resucitarán y recibirán el galardón de vida eterna. Resucitarán para vivir. Los que hicieron lo malo, los que pisotearon la ley de Dios, no creyeron en Cristo, desobedecieron la palabra, resucitarán, dice Juan, para ser condenados. Es interesante porque el orden de estas resurrecciones, según la palabra, está así. Resucitan los justos y resucitan luego los impíos. Pero vamos a seguir escudriñando la palabra de Dios. En Hechos, capítulo 24, y en el versículo 15 nosotros vamos a leer lo siguiente que reafirma lo que ya acabamos de leer en el libro de Juan. Hechos 24:15. Tengo la misma esperanza en Dios que ellos, que ha de haber resurrección de los muertos, así de justos como de injustos. Fíjense, va a haber resurrección. ¿Qué es resurrección? Revivir. Que la persona que está muerta reviva. Hermanos, nuevamente, aquellos que murieron no están vivos ni en el cielo ni en el infierno. Están muertos. Si nosotros no creemos en primer lugar que está muerto, si no tenemos el concepto correcto del estado de los muertos, entonces la resurrección va a ser un tema como cualquiera, sin importancia,
y nuestra fe sería vana. Por eso hay que conocer que el muerto, está en el sepulcro, hasta el día de la resurrección. La recompensa de resurrección de vida eterna o resurrección para ser condenado eternamente se nos da cuando Cristo regrese. Te invito a buscar Apocalipsis capítulo 22. Vamos a ir de un lado al otro de la Biblia porque hay mucha información. Apocalipsis 22, versículo 12 dice: Yo vengo pronto, dice Jesús, y mi galardón conmigo, para dar a cada uno según su obra. Entonces, ¿cuándo se nos da el galardón de Jesús? Galardón es recompensa, ya sea recompensa para vida o recompensa para muerte. Cuando Él venga, hermanos. Él dice, yo vengo pronto y mi galardón. Si nosotros creemos que las recompensas se dan cuando la persona muere, entonces no estamos creyendo la palabra de Dios que dice que la recompensa, el galardón, se da cuando Cristo venga. Y hermanos, para esto falta muy poco. Falta poco para la venida de Jesús, lo dice Apocalipsis 22. Yo vengo en breve, yo vengo pronto. 3 veces se nos repite la prontitud del regreso del Señor. Es por eso que hoy en el mundo hay tantas distracciones. El diablo te distrae con pantallas, con engaños, ya sea dentro de la iglesia o fuera de la iglesia, para quitarte la mirada de la brevedad del tiempo de que Cristo viene pronto y resucitan para vivir o para morir. Pero ojo, no todos van a estar muertos cuando Cristo venga. Lo dice Primera de Tesalonicenses. Y ahora quiero que presten atención porque acabamos de leer en Apocalipsis que las recompensas se dan cuando Cristo vuelve, ¿verdad? Pero no podemos leer un solo versículo. Hay más textos que hablan sobre este asunto. Presten atención a lo que dice Primera de Tesalonicenses, versículo 13 al 17. Dice, hermanos, dice el apóstol Pablo, no queremos que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los que no tienen esperanza. Creemos que Jesús murió y resucitó, y que Dios traerá con Jesús a los que durmieron en él. Vamos a hacer una pausa. No tenemos que ignorar el estado de los muertos, el estado de los que duermen. Así como Jesús resucitó, los que duermen también resucitarán. Sigue así, versículo 15. Por eso os decimos en palabra del Señor que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. El apóstol Pablo obviamente está hablando como una persona viva, ya descansa en Cristo Jesús. Pero igual yo hoy te estoy hablando como una persona viva. Nosotros que vivimos, yo no sé si en media hora voy a morir, pero el video quedará como Misael diciendo, nosotros que estamos vivos. Los que hayamos quedado vivos hasta la venida del Señor, no precederemos a los que ya murieron. Es decir, nosotros no nos vamos a adelantar. Cristo no les va a decir a los vivos, vengan ustedes conmigo, los muertos que creyeron en mí van a tener que esperar. No, la Biblia dice que no nos adelantaremos. Primero hay que esperar que los muertos resuciten y cuando ellos resuciten, tanto los resucitados como los vivos van a recibir la recompensa en el mismo momento. Dice versículo 16, otra vez habla de la venida de Cristo, porque sin venida de Cristo no hay resurrección. Porque el mismo Señor descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Volviendo al comienzo, habíamos leído que había resurrección de justos como resurrección de impíos. Y aquí ya la Biblia va dando el orden. La resurrección de justos, cuando Cristo venga, va a ser la primera resurrección. Todavía no nos dice cuándo van a resucitar los malos. Pero atención, cuando Cristo vuelva, van a resucitar los muertos que creyeron. Los demás muertos que no creyeron todavía van a tener que esperar.
y sabemos el tiempo. Ahora vamos a ir a eso. Versículo 17. ¿Qué pasa luego que resucitan los muertos en Cristo? Luego nosotros, los que estemos vivos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados junto con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Aquí hay mucha doctrina. Estamos viendo muchos temas que van a sacudir quizás la espiritualidad de muchos. Estamos tocando la llaga de muchas iglesias que no están enseñando este asunto y que están enseñando mentiras. Acá dice el apóstol Pablo, una vez que resucitaron los muertos en Cristo, luego nosotros seremos arrebatados junto con ellos, con los recién resucitados, para recibir al Señor en el aire. Por lo tanto, cuando Cristo viene, dice, los que hayamos quedado hasta la venida del Señor. Algunos dicen que esta no es la venida. Ahí dice, los que hayamos quedado hasta la venida del Señor, seremos arrebatados. Hermanos, cuando Cristo vuelve a buscarnos, no toca la tierra. Cristo vuelve y se queda en las nubes. Por eso nosotros somos llevados a Él y no Él a nosotros. Él viene hasta las nubes, como lo dice Mateo 24, en las nubes con los ángeles, como lo dice Mateo 25, con todos los ángeles, con millones de ángeles. Aquí, y nosotros somos arrebatados a la presencia de Jesús. Entonces, cuando Cristo viene, ¿no viene a reinar en la tierra? No pisa la tierra. Ya vamos a ver cuándo volverá a pisar la tierra, pero todavía en la venida de Él no pisa la tierra, se queda en las nubes. Y con voz de trompeta Jesús desde las nubes, intenten imaginar para que esto se grabe en el concepto. Con voz de trompeta manda a los muertos a resucitar. Y ahí sí lo dice Corintios, los muertos son resucitados, incorruptibles, ya salen con su cuerpo que van a tener por la eternidad, un cuerpo sin mancha, sin arruga, perfecto. Y los que estamos vivos somos transformados en un abrir y en un cerrar de ojos, o sea, así, transformados. Porque imagínense, yo estoy en este cuerpo esperando a Cristo, Cristo viene y en un segundo soy transformado al cuerpo que tendré por la eternidad. Y junto con los recién resucitados, somos llevados a la presencia de Jesús. Ya nunca más nos separemos de Cristo a partir de ese momento. Pero Cristo viene y no pisa, Cristo no reina en la tierra, Cristo no camina por las ciudades, Cristo no va a venir a hacer milagros. Cristo viene hasta las nubes en su venida. Hasta ahí vamos avanzando bien. Ahora dijimos que resucitan los muertos justos y los impíos todavía no. Ahora vamos a ver cuándo resucitan los muertos que no creyeron al Evangelio. Yo sé que surgen muchas preguntas. A ver, Cristo viene, nos lleva, ¿y qué pasa con el diablo? ¿Y los demonios? Sí sabemos que los impíos morirán con el resplandor de la venida de Cristo. O sea que en el mundo no quedará nadie por un tiempo. Pero ¿y el diablo? Apocalipsis 20 responde esa pregunta. Dice lo siguiente, vamos a leer desde el comienzo. Entonces vi un ángel que descendió del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano. Prendió al dragón, esa serpiente antigua que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Cuando Cristo venga se dan las recompensas. La primer sentencia de Satanás no es que Cristo lo va a borrar así de la faz de la tierra. Es un encarcelamiento de 1000 años. Aquí aparecen símbolos que el mismo profeta está revelando. Esa serpiente, ese dragón, es Satanás. Es un ángel caído que será atado durante 1000 años aquí en la tierra. ¿Y nosotros? Y nosotros cuando Cristo vino, nos llevó al cielo. Cristo no pisó la tierra. ¿Y qué haremos en el cielo? Lo dice el versículo 4. Vi tronos y en ellos se sentaron los que recibieron autoridad para juzgar. Hay un juicio en el cielo. Y vi las almas de los decapitados por el testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, que no habían adorado a la bestia ni a su imagen y no habían recibido la marca en su frente ni en su mano. Estos volvieron a vivir la resurrección de los justos
y reinaron con Cristo 1000 años. Mientras los justos resucitaron y se fueron con Cristo a reinar 1000 años, Satanás, en ese periodo de 1000 años, está atado en la tierra. Él no puede salir de esta tierra. Primero debe sufrir la consecuencia de un encarcelamiento de un milenio. Versículo 5 de Apocalipsis 20. Esta es la primera resurrección. Claro, la resurrección de los justos, que se fueron a vivir con Cristo 1000 años. Pero los demás muertos, dice, no volvieron a vivir hasta que se cumplieron los 1000 años. Hay 1000 años que separan la primera resurrección de la segunda. La primera ocurre cuando Cristo viene y con su voz como trompeta los resucita. Luego de 1000 años resucitan los impíos. Y atención, porque cuando resucitan los impíos, pueden seguir leyendo Apocalipsis 20. Cuando resucitan los impíos, Satanás los vuelve a engañar. Por un poco de tiempo, Satanás ve que de nuevo el mundo está poblado y los vuelve a engañar para atacar la ciudad de Dios. Ese es un tema para otra ocasión. Pero ahora estamos viendo que Jesús resucita a los justos cuando regresa. Por 1000 años son llevados al cielo, en donde se va a ejecutar un juicio corroborativo, lo podríamos llamar, aunque Dios no necesita que nosotros corroboremos que su juicio es verdadero. Nosotros necesitamos convencernos de que las decisiones de Dios fueron buenas. Por eso, ¿qué haremos en los 1000 años en el cielo? Pues vamos a reinar con Cristo. Pero también, seguramente, como lo dice el apóstol Pablo, ¿o no creéis que nosotros vamos a juzgar a los ángeles? ¿O no creéis que hay personas con capacidad de juzgar, pero no de tomar decisiones, de corroborar? Yo me imagino en aquel momento, si yo voy y supongamos que mi hermano no va, que mi abuelo tampoco está en el cielo, que mi esposa no está en el cielo, y me voy a preguntar, voy a tener muchas preguntas a Dios. Señor, ¿cómo no va a estar mi hermano, mi esposa, mi abuelo, si ellos iban a la iglesia? Y allá el Señor me diga, anda a los libros, y yo vaya a los libros y repase la vida de ellos, y vea que en su corazón no amaron al Señor. Y ahí me convenza de que la decisión de Cristo fue correcta, de que eran personas que nunca lo amaron, que en vano estarían en el reino de los cielos, en un lugar donde no aman tampoco. Estoy poniendo un ejemplo para que veamos los momentos que seguramente se darán en el reino de los cielos. O quizás aparece una persona que, mi vecino, que toda la vida me generó problemas y problemas, y aparece en el reino de los cielos. Y yo me pregunté, ¿pero cómo? Voy a los libros y veo la vida y veo que al final de su vida él se arrepintió de corazón, le pidió perdón al Señor y fue salvo. Qué lindos momentos en el cielo, ¿verdad? Y si hay personas que no estarán allí, se cumplirá lo que dice Apocalipsis 21:4. Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. El Señor nos va a consolar en ese momento por cualquier pérdida que nos afecte a nosotros también. Dice la palabra de Dios que los impíos no volvieron a vivir hasta después del milenio. Bienaventurados los que tienen parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre ellos. Los impíos mueren 2 veces. El impío que hoy no cree, muere y después del milenio resucita para ser condenado. Y la segunda muerte sí tiene potestad sobre su vida. Pero los que resucitaron en la primera resurrección ya no mueren más, porque tienen la recompensa de vida eterna. Esto también lo vio el salmista David, cuando en el Salmo número 1, él escribió sobre esto. Así que miren la importancia de aprovechar bien la vida para resucitar en la primera resurrección. Dice Salmos, capítulo 1, versículo 5. Por eso no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Hermanos, cuando los justos resucitan,
y vayan a congregarse en el cielo 1000 años. Los malos no se levantarán. Lo dice Jeremías, también lo dice Isaías, podemos seguir buscando. Y ellos relatan que la tumba de todos, que todos están en sus tumbas, muertos, aquí en la tierra, mientras los justos reinan con Cristo 1000 años en el cielo. Todos yacen en su tumba. Pero tú, le dice Satanás el profeta, tú eres echado del sepulcro. Claro, porque Satanás está vivo todavía, 1000 años. Tú eres echado del sepulcro como vástago abominable. Tiene que sufrir la consecuencia de 1000 años de encarcelamiento y luego caer también como los demás al lago de fuego que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Y en ese lago de fuego se quema todo. Dice Apocalipsis que hasta la muerte cae en el lago de fuego. Pero qué momento triste, ¿verdad? Por eso es hoy que estoy vivo, que respiro, que tengo oportunidades. Hoy debo estudiar diligentemente las Escrituras. Hoy debo recibir el amor de Dios, el amor de la verdad en mi corazón para ser salvo. Hoy debo aprovechar el tiempo para buscar más a Dios. Porque yo no sé qué va a pasar con mi vida mañana. Y si no estuve listo, y si me autoengañé, y si puse las cosas terrenales en primer lugar, y si tuve ídolos de los cuales no me estoy dando cuenta, y todo se me revela después. Los libros serán abiertos, hermanos. Los libros que contienen toda nuestra vida, desde que nacemos hasta que morimos. Contienen todas nuestras palabras, nuestros actos. A Dios no se le escapa nada. Los libros serán abiertos y cada uno será juzgado conforme a lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo. Yo quiero decirte que hoy tenés un cuerpo, yo tengo un cuerpo. Corruptible, sí. Un cuerpo que se va degradando, que cada vez está más cansado, pero con la promesa de que pronto seremos revestidos de inmortalidad. Y cuando salgamos de la tumba, si es que morimos, si es que Cristo no viene antes, cuando salgamos de la tumba miraremos la tumba, dice el apóstol Pablo, y le diremos a la muerte: ¿dónde está, muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, sepulcro, tu victoria? Porque ahí recordaremos que Cristo entró en un sepulcro que no era de Él. Cristo, cuando murió, entró en un sepulcro, en el sepulcro, hermanos, que nos pertenecía a nosotros. Murió la muerte que nosotros tendríamos que morir, para que nosotros vivamos. Él murió para que nosotros vivamos. La esperanza de resurrección, hermanos, le da sentido a la vida, le da sentido a nuestra fe, nos da esperanza para el futuro si nos toca enfrentar que algún familiar vaya al descanso. Si nos toca enfrentar un momento así, recordemos, hay esperanza. ¿Qué seríamos sin esta esperanza? ¿Qué seríamos sin Cristo? Hermanos, abracemos esta verdad bíblica. Dice el apóstol Pablo, alentémonos unos a otros con estas palabras de vida. Hay esperanza, Cristo venció la muerte. Cristo salió caminando del sepulcro, había una guarda de soldados, había una guarda de demonios, y Cristo salió venciendo, y para vencer hay esperanza. Que este estudio pueda darte esperanza, y que mediante el estudio de la Biblia puedas estar preparado para no ser engañado con los poderosos engaños que hoy están cautivando al mundo. Engaños de espiritismo, de que la muerte es linda, que después de la muerte hay vida, hay algo mejor. Solo con Cristo Jesús. Dios te bendiga.